La reproducción es considerada por la ciencia material como un hecho meramente biológico, cuya finalidad es la perpetuación de la especie. Sin embargo, si realmente fuera así, si el motivo fuera tan intrascendente, tan simple, ¿habría sido creada la Tierra, nuestro sistema solar, las miles de galaxias del cosmos? La materia, al igual que las dimensiones temporales y espaciales, fue creada como un medio de evolución a través del cual el ser frente a obstáculos tiene la posibilidad de comprender, salvarlos y reconocer la verdad. Biológicamente la vida comienza cuando el espermatozoide fecunda al óvulo. Espiritualmente también. En ese instante, el espíritu toma contacto directo con lo que será su materia. A partir de allí, se inicia la ardua tarea de modelar el cuerpo con el que deberá convivir durante un lapso determinado. Y precisamente por ello, el espíritu tiene la absoluta libertad de creación, que sin embargo, se halla limitada por su nivel evolutivo y por los materiales que recojan el espacio para este fin. Todos los elementos que conformarán su materia son de carácter espiritual al que pertenece el espíritu encarnado. El proceso de multiplicación de las dos primeras células no responden a simple casualidad. Las partículas espirituales que llegan a ser más atrasadas en su evolución, producto de pulverizaciones dentro de su misma fuerza, se transformarán modificando sus vibraciones en materia, dirigida a su vez por otras partículas espirituales algo más evolucionadas, que es su estado original, es decir, etéreo. Se conectan con la materia, organizándola y dándole vida. Como señalamos anteriormente, pueden cumplir, según su jerarquía evolutiva, la función de componentes o dirigentes. Estas últimas coordinan a las primeras y son las encargadas de recibir la energía que distribuirán al resto. El cordón fluídico existe desde un primer momento, siendo la conexión entre la materia y el espíritu, que a pesar de estar encarnado, conserva sus relaciones espirituales, pues no se ha instalado aún definitivamente en su materia inconclusa. Al igual que durante el sueño, el espíritu puede retirarse a diversos sitios del espacio, manteniéndose ligado a su materia por este cordón, a través del cual controla y la cuida. Si se cortara, se produciría la muerte o desencarnación. Recién en el momento de nacimiento, el espíritu se colocará en el hueco existente entre los lóbulos frontales del cerebro, comenzando así su reparación. El periespíritu que circunda al espíritu mientras éste permanece en el error presenta las características correspondientes a su nivel evolutivo, adquiridas a lo largo de miles de años, y las específicas de su última encarnación, visualizadas mediante la mediunidad vidente. Y en el instante de la fecundación llega junto al espíritu y se adapta al nuevo cuerpo que comenzará a desarrollarse. Durante el embarazo, el pericuerpo no se modifica, pues como dijimos anteriormente, la reparación comienza a partir del nacimiento. El pericuerpo podrá marcharse más aún si el accionar equivocado del espíritu atrae, como si fuera un imán, partículas espirituales pertenecientes a su misma categoría espiritual, que se plasmarán en forma de manchas en el fluido espiritual originariamente de color plateado. Por el contrario, si evoluciona, las partículas espirituales que oscurecían su pericuerpo se retirarán al chocar con la vibración armónica del ser. La mente también está formada por partículas espirituales, pero éstas no se materializan ni dirigen partículas materiales, sino que cumplen una función de gran responsabilidad, como es la de transmisor entre espíritu y materia, teniendo a su cargo la razón y la memoria. Hasta el nacimiento tampoco es utilizada, constituye
un recipiente vacío que comenzará a llenarse cuando se relacione con el mundo material. Por esta razón, no tenemos memoria de nuestra vida uterina. La formación de la materia por el espíritu está regida evidentemente por un orden universal, equilibrado y justo, que responde a la ley de acción-reacción, principio fundamental de la encarnación. El material que recibe el espíritu desde el espacio para formar su materia será el que le corresponda de acuerdo a la reparación que deberá llevar a cabo, consecuencia directa de las equivocaciones cometidas, que una vez corregidas lo llevarán a la felicidad. Por lo tanto, los elementos espirituales pueden ser escasos o deficientes, total o parcialmente, en algunos órganos o funciones. El niño que nace con una pierna más corta que la otra, con una incapacidad de cualquier tipo, sin una mano, tuvo que realizar su materia con el material recibido, que le resultó insuficiente, pero que sin embargo le permitió crear una unidad para evolucionar perfecta dentro de su imperfección, pues la mano que le falta al niño no muestra un brazo mutilado, sino que éste está perfectamente terminado, como si realmente estuviera completo, constituye una entidad distinta y debe transitar un camino también distinto, con otras pruebas relacionadas con las imperfecciones espirituales que deben subsanarse en esta oportunidad. Además de las partículas espirituales y del fluido universal para la conformación del físico, el ser desde su gestación recibe energía pura, cuya vibración se presenta de color blanco, que constituye el elemento espiritual que permitirá al espíritu adquirir la fuerza necesaria para la tarea a realizar y que, dado el color que posee, le facilita al mismo la diferenciación de esta energía y del fluido sucio de su pericuerpo o de otras entidades equivocadas. Este no es un impedimento para que la madre reciba la energía correspondiente a su etapa cronológica y que tanta falta le hace, sobre todo durante el embarazo. Las dos energías no se mezclan, puesto que vibran en forma diferente y cumplen dos funciones también distintas. La energía de color blanco que el bebé utiliza para crecer atraviesa el pericuerpo, la energía que recibe la madre y, por último, el cuerpo de ésta sin sufrir alteraciones de ningún tipo y es absorbida por el ser que se halla en su vientre. El espíritu, además de estar limitado por los materiales recibidos, lo está por el tiempo con que cuenta para formar su materia. Es muy importante que el espíritu sea consciente de este lapso fijado, de lo contrario, su materia estará inconclusa al nacer. Muchos espíritus aprovechan esta situación para evitar la encarnación. Si bien los espíritus prestan especial atención en la constitución de algunos órganos vitales como el cerebro, muchas veces exceden en el tiempo dedicado a esa parte, desinteresándose por el resto y perdiendo también la posibilidad de encarnar. El cerebro, como señalamos, es uno de los órganos que el espíritu modela con mayor esmero, pues será la base en la que él se asiente. Es el órgano receptor de los estímulos transmitidos por la mente y el punto de partida de las dos ramificaciones del cordón fluídico que conectan al espíritu y a la mente con los centros de la materia. El espíritu dará importancia a aquellas partes de su cuerpo que crean más necesarias para el desarrollo de su futura vida en la tierra y desde este momento plasma su personalidad de características propias, los diferentes valores que ha adquirido mediante experiencias y la utilización de su conciencia se reflejarán desde el comienzo de esta nueva existencia, en la conformación de su materia. Es decir, si el espíritu da especial significación a los valores estéticos, modelará su cuerpo de forma tal que la belleza física prevalezca. Pero si por el contrario considera que el principal valor que regirá su vida es el de carácter intelectual, dedicará su tiempo y esfuerzos a los órganos encargados de los procesos mentales, restando importancia a la apariencia física.
Estas características particulares de cada ser, algunas visibles como la morfología de la cara, estructura ósea, talla, peso, etc., y otras que se presentarán en sus actos, como las inclinaciones, gustos, aptitudes, están relacionadas con la idiosincrasia espiritual de la persona, que se deben a una afinidad que data tal vez de milenios, a una categoría espiritual y a un nivel evolutivo. En el espacio los espíritus, como en la tierra los seres humanos, se reúnen por afinidades, por vibración, creando grupos espirituales que se dedican a determinados fines, sean estos para bien o no. La familia en la que encarnará el espíritu pertenece generalmente al mismo grupo espiritual, ya que de esta forma la armonía será más fácil de conquistar. Antes de encarnar, el espíritu elige entre las posibilidades que se le ofrecen, por simple ley de causalidad, teniendo en cuenta su reparación y la de los seres con los que vivirá. El medio familiar en el que desea desarrollarse y establece un contacto espiritual con sus futuros padres y con los demás miembros de la familia. Si el espíritu se niega a encarnar y por lo tanto no decide qué entorno prefiere, encarna en cualquiera de los disponibles. De esta forma se crea un choque entre los padres y él, porque el contacto espiritual anterior a su gestación y nacimiento no existía. Queda en manos de cada una de las partes la comprensión y aceptación de la otra. Este choque al que nos referimos se hace notar en el embarazo dificultoso, que muchas veces corre el riesgo de perderse porque consideramos esta una de las causas del aborto espontáneo, o incluso en molestias que siente fundamentalmente la madre. Por el contrario, si el proceso natural de conocimiento, aceptación y recibimiento por parte de los padres y del nuevo ser se lleva a cabo en armonía, las dificultades desaparecerán, propiciando el mejor desarrollo del embarazo. La ley de herencia, tan discutida por la genética, tiene también su origen en la fase espiritual. La combinación de los genes obedece a la dirección del espíritu a encarnar, limitado por su reparación, como consecuencia de la afinidad espiritual a la que hiciéramos referencia anteriormente. Se presta la similitud del temperamento y características genéticas de la personalidad de padres e hijos. Este último la perfilará en forma más individual ante el desenvolvimiento cotidiano, su adaptación social en la vida de relación que refleja el desarrollo de la mente como fiel transmisora de la entidad en las acciones materiales. El parecido físico puede responder a la necesidad del espíritu de conformar su materia sobre el modelo de uno de sus padres con el que el contacto es de mayor armonía. Otra de las causas posibles es la relación espiritual, no solo en afinidad, sino en misión o reparación, en la que este parecido físico tenga especial significancia. Las relaciones entre padres e hijos, esposos, hermanos, etc., no pueden ser casuales, puesto que el proceso evolutivo de cada uno de ellos depende en muchos aspectos del entorno humano en el que se encuentra. Es probable que en otros ciclos, en otras encarnaciones, estos espíritus hayan transitado juntos parte de su existencia, endeudándose con su accionar, por lo que en esta oportunidad también juntos deben evolucionar. Tanto la gestación como la encarnación de un espíritu traen aparejada una prueba no solo para este que debe encarnar un nuevo ciclo evolutivo, sino que también compromete a otros seres encarnados o no que se hayan ligado a él espiritualmente en la tierra o en el espacio a través de sus conductas y que dependen entre sí, pues la evolución de uno se relaciona con el accionar del otro. Por esta razón, la encarnación de un espíritu y las partículas espirituales componentes de la materia provocan en el espacio una gran convulsión y movimientos espirituales. El resto de los integrantes de la categoría espiritual a la que pertenecía tratarán
de influenciarlo con el fin de que no se concrete la encarnación o bien que ésta se lleve a cabo en condiciones anormales. Este proceso dificultaría la evolución del espíritu, que lógicamente lo llevaría a abandonar esta categoría para comenzar a trabajar dentro del bien. Si agregamos a esto la posible pérdida no sólo de un componente de la fuerza, sino de todo el grupo que acompañaba al espíritu en su encarnación, gracias a la cual comprobarán la verdad, esta sería seriamente diezmada, afectando por consiguiente su poderío en el espacio. La presión espiritual la realizan en todo el núcleo familiar, pero fundamentalmente sobre la madre, ya que es el vínculo directo entre el ser y el medio material. Se produce el acercamiento de fuerzas espirituales, compuestas también por entidades y partículas que proceden a rodear a la madre y por consiguiente a su hijo, envolviéndolos en una nube de fluido imperfecto. Se establece así un bloqueo que impide el paso a la energía pura que deberían recibir ambos en forma natural, perdiendo así su calidad, y el desarrollo normal de la materia en gestación se ve dificultado por escasez de alimento espiritual. De esta forma, la fuerza espiritual ha preparado el campo para comenzar a trabajar, infiltrando ideas y sensaciones negativas que con el tiempo se convertirán en trastornos físicos.